23 de diciembre de 2022. Monclova, Coahuila. En el interior de la nave de aceración de Altos Hornos de México, el acero líquido baja por última vez hacia la máquina de colada continua. Los obreros del turno lo saben. Llevan semanas oyendo rumores, viendo camiones que ya no salen, proveedores que ya no entran. Un mes antes, la Comisión Federal de Electricidad le cortó la energía a la siderúrgica más grande que ha existido en América Latina porque la empresa dejó de pagar la luz. 80 años. 4 generaciones de familias que entraban a la planta a los 18 y salían jubiladas a los 60. 300.000 toneladas de acero al mes. 450 camiones diarios saliendo por la puerta cargados con placa, rollo, lámina, tubería para Pemex, vigas para la construcción, acero para las armadoras. 95 millones de dólares al mes repartidos entre proveedores de toda la región centro de Coahuila. Y de repente, silencio. Lo que apagó esos hornos no fue una crisis del acero mundial. No fue una huelga, ni un accidente, ni un incendio. Estaba a 1000 kilómetros de ahí, en un terreno del complejo petroquímico de Pajaritos, Veracruz, una planta de fertilizantes oxidada que llevaba 14 años sin producir un solo gramo de nada, y que Pemex compró por 275 millones de dólares. Ese es el hilo. Y si lo jalas, se cae todo. En los próximos minutos vas a ver la historia completa, como un ingeniero estadounidense levantó una acería en un pueblo nuecero sin electricidad y convirtió a Monclova en la capital del acero, como el gobierno mexicano regaló esa empresa por menos de la quinta parte de lo que valía, y exactamente qué operación, qué firmas y qué montos convirtieron al gigante siderúrgico de México en un cascarón que hoy se está rematando por partes mientras 20.000 trabajadores siguen esperando su liquidación. Vas a salir de este video sabiendo el nombre de cada persona que tocó ese dinero. Estás viendo Expresas MX, donde desarmamos las empresas que construyeron el México industrial hasta el último tornillo y el obrero que lo apretó. Si esto es lo tuyo, suscríbete y déjanos tu like, porque la subida que vamos a contar duró 80 años y la caída cupo en menos de 10. Empecemos donde empieza todo, que es en una ciudad que casi nadie ubicaba en el mapa. El 4 de enero de 1942, un ingeniero de Fort Wayne, Indiana, llamado Harold Robert Pape llegó a Monclova acompañado de un puñado de ingenieros. Lo que encontró fue esto: 2 calles largas paralelas al río, una docena de automóviles en toda la ciudad, un solo hotel llamado Germania y nada de electricidad. La economía dependía de la nuez y del aguacate. Monclova venía en declive desde la crisis del 29. El contexto de por qué estaba ahí cabe en una frase. Era 1942, el mundo estaba en guerra, y Estados Unidos había cerrado la llave del acero para quedarse con todo. México no podía comprar rieles, ni lámina, ni tubería. El gobierno de Manuel Ávila Camacho decidió que el país necesitaba fabricar su propio acero o quedar separado durante una década. Pape venía de Armco, la American Rolling Mills Company, y traía el conocimiento técnico. El dinero salió de un arreglo mixto, capital privado más capital del Estado, aportado a través de Nacional Financiera. El 6 de julio de 1942 quedó legalmente constituida Altos Hornos de México. Y aquí viene el detalle que casi nadie cuenta, porque en el papel el proyecto era imposible. No había con qué construir una acería. Así que Pape y su equipo fueron a Estados Unidos a comprar chatarra útil. Consiguieron un alto horno abandonado en St. Louis, Missouri, que había sido construido en 1916, reconstruido en 1920 y apagado desde 1923. 19 años parado. Le faltaban piezas por todas partes. Lo desmantelaron pieza por pieza y lo mandaron en ferrocarril a Coahuila. Las estructuras de acero para las naves de aceración y laminación salieron de 2 lugares que suenan a broma, un hipódromo y un puente. El primer material llegó a la estación de Villa Frontera en abril de 1942. La construcción arrancó oficialmente el 5 de octubre. Menos de 2 años después, el 2 de junio de 1944, a las 6:30 de la mañana, con jefes de departamento, obreros y sus familias parados alrededor, se encendió el alto horno número 1. Le pusieron Guadalupe. Luis Fink fue el maestro de ceremonias, el cura Román Blanco echó la bendición, y un horno que llevaba 21 años muerto en Missouri volvió a la vida en el desierto de Coahuila. Ese día empezó a correr el reloj de los 80 años. Lo que pasó después fue una de las curvas de crecimiento más rápidas de la industria mexicana. Entre 1944 y 1948, la producción subió de 40.000 a 100.000 toneladas de acero líquido al año. Para 1960, la capacidad había llegado a 2 millones de toneladas anuales y AMSA ya era la siderúrgica integrada más grande de América Latina. En los 70, después de varias ampliaciones, tocó los 3.750.000 toneladas. En 1971 operaba 4 altos hornos y estrenó el taller de aceración al oxígeno, el BOF,
que multiplicó la producción de acero líquido. Y Monclova cambió de piel. Donde había 2 calles aparecieron colonias enteras. Llegaron talleres, comercios, bancos, restaurantes, cines. Llegaron trabajadores de todo el norte del país buscando la plaza. Pape no se limitó a la fábrica. Fundó la Fundación Pape, levantó escuelas, hospitales, campos deportivos, el Museo Biblioteca Pape. Monclova pasó de pueblo nuecero a tercera ciudad más grande de Coahuila y se ganó el apodo con el que todavía se presenta, la capital del acero. Durante casi 3 décadas, Pape fue gerente general y manejó la operación con carta blanca, porque los resultados le daban la razón sexenio tras sexenio. Hasta que en 1970 le quitaron el timón. El presidente Luis Echeverría lo removió del cargo ejecutivo de gerente general y le dio un puesto honorífico de subdirector. José Antonio Padilla Segura tomó el control total como director general. Ahí terminó la etapa dorada de AMSA, esa que había crecido sin interrupción desde el primer día. Pape murió el 12 de septiembre de 1975. 10 años después, Monclova le levantó una estatua sobre el bulevar que lleva su nombre, con una placa que dice que hizo de México su segunda patria. Pero la salida de Pape trajo algo más grande que un cambio de escritorio. Trajo dinero público a chorros y una expansión que nadie midió. Entre 1974 y 1976 se construyó la Siderúrgica 2. Una segunda planta completa. La derrama económica sobre Monclova fue brutal, y la ciudad creció sin ningún control. Llegaron miles de personas atraídas por la obra y de pronto no había casas, ni agua, ni drenaje, ni escuelas suficientes. Medio siglo después, Monclova todavía carga con esa crisis de crecimiento. El gobierno federal terminó absorbiendo la empresa por completo. Para los años 80, Altos Hornos era una paraestatal pura, agrupada junto con las demás acereras del estado, y arrastraba pérdidas cada año. La deuda pública mexicana se disparó, el peso se derrumbó, y el acero mexicano se volvió caro y lento frente al importado. Para 1990, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari tenía en las manos una empresa con $2.500 millones de pasivos, una nómina enorme y una operación que perdía dinero. La decisión fue venderla. Y aquí es donde la historia de AMSA deja de ser una historia industrial. Meses antes de la venta, para hacer la empresa atractiva, se le aplicó una cirugía a la nómina. AMSA tenía 19,000 trabajadores sindicalizados en sus 2 plantas. Le recortaron más de la mitad del personal antes de ponerla en el aparador. En noviembre de 1991, la Secretaría de Hacienda adjudicó la privatización de Altos Hornos de México al Grupo Acerero del Norte, encabezado por Xavier Autrey Maza y Alonso Ancira Elizondo. El precio, 449 millones de pesos, que al tipo de cambio de ese año eran unos $145 millones. 145 millones de dólares por la siderúrgica integrada más grande de América Latina, con sus minas de fierro, sus minas de carbón, su ferroducto de 295 kilómetros y 2 plantas completas. El libro Tras las huellas de la privatización calcula que se vendió por una quinta parte de su valor real. Y hay otro dato sobre cómo se pagó. No salió del bolsillo de los compradores, salió de deuda. La justificación oficial fue que los precios internacionales del acero estaban deprimidos y que no había mejor postor. Ancira quedó como director general. Prometió crecimiento, modernización, expansión hacia toda Latinoamérica. Y por un rato pareció que iba a cumplir. Se invirtió en equipo, se ajustaron los estándares de calidad, la empresa se listó en bolsa. 8 años duró la promesa. En mayo de 1999, con los precios de los metales por los suelos, Alonso Ancira metió a Altos Hornos de México a la ley de quiebras y suspensión de pagos. La deuda declarada era de $2.300 millones. Fue una de las suspensiones de pagos privadas más grandes en la historia del país. Ahora, presta atención a esto, porque es la pieza que explica los 25 años siguientes. Esa ley, la vieja, la que estuvo vigente hasta 2020 para los casos que ya estaban abiertos, tenía un hueco, no establecía límite de tiempo para resolver. 0. Podías congelar a tus acreedores indefinidamente y seguir operando la empresa como si nada. Y eso hizo AMSA. Congeló $2.300 millones de deuda y siguió fabricando acero, vendiendo acero y cobrando acero durante 17 años seguidos. 17 años. Los acreedores no podían tocarla. Mientras tanto, entre diciembre de 2003 y enero de 2004, con adeudos fiscales encima y una orden de aprehensión rondando, Alonso Ancira se fue a vivir a Israel. Desde allá, a miles de kilómetros, siguió mandando la empresa. Y le funcionó. En 2006 los precios del acero se dispararon por la demanda china y AMSA respiró. Para septiembre de 2008 se reportaba que Ancira y Autrey encabezaban una compañía valuada en $6.000 millones. La empresa que habían comprado por 145.
En mayo de 2016, después de 17 años, AMSA por fin salió de la suspensión de pagos. Consiguió un crédito de $575 millones de Cargill Financial para liquidar a sus acreedores nacionales y extranjeros. Ese mismo año alcanzó su récord histórico de producción, 4.6 millones de toneladas de acero líquido. 22.000 trabajadores directos. Alrededor del 15% de todo el acero que se fabricaba en México salía de Monclova. Ancira fue nombrado presidente del Consejo de Administración. Sobre el papel, 2016 fue el mejor año de la historia de la empresa. Y ese es exactamente el problema. Porque para 2016 la bomba ya llevaba 3 años puesta, con la mecha encendida, y ni los acreedores ni los trabajadores ni el gobierno sabían dónde estaba. Volvamos a 2013. En el complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, había una planta de fertilizantes llamada Agronitrogenados. Era propiedad de Altos Hornos de México. Y llevaba 14 años cerrada. No producía. No servía. Estaba comida por la corrosión, sin mantenimiento, sin personal, con el equipo en estado de abandono. Chatarra en un terreno. En ese momento, Pemex estaba dirigida por Emilio Lozoya Austin, nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto. Pemex compró la planta. Pagó $275 millones. Años después, cuando la operación se investigó, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales hizo el avalúo correspondiente y determinó cuánto costaba una planta de fertilizantes nueva, de fábrica, sin usar. $58.335.960. Léelo otra vez. Una planta nueva valía 58 millones. Pemex pagó 275 millones por una que llevaba 14 años parada. El dictamen contable fijó el sobreprecio en $216.664.040. Ese es el daño patrimonial exacto. Al peso. Y la Fiscalía General de la República sostiene que ese negocio se movió con dinero por debajo, que Emilio Lozoya habría recibido $3.4 millones de parte de Alonso Ancira para facilitar la compra, y que esos recursos se rastrearon hasta una residencia en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México. Ahora reencuadra todo lo que llevamos. El récord de producción de 2016. El crédito de 575 millones de Cargill. La salida triunfal de 17 años de suspensión de pagos. El proyecto de la nueva siderúrgica El Fénix, anunciado en 2013 con una inversión de $850 millones. Todo eso se construyó en los mismos años en que la empresa colocaba una planta muerta en manos del Estado por casi 5 veces su valor. El gigante del acero no se cayó porque el mercado lo tirara. Se cayó cuando esa operación salió a la luz y el sistema financiero mexicano entero le cerró la puerta al mismo tiempo. El 28 de mayo de 2019, Alonso Ancira Elizondo fue detenido en Palma de Mallorca, España, con ficha roja de Interpol. Emilio Lozoya se dio a la fuga. A partir de ahí, la caída fue en cascada y fue rápida. Con Ancira preso en España, Hacienda congeló las cuentas bancarias de la empresa. La Comisión Federal de Electricidad canceló contratos de suministro. Los proveedores dejaron de recibir pagos. AMSA empezó a operar con el flujo cortado, y una siderúrgica integrada es de las operaciones más intensivas en capital que existen. Si no entra dinero todos los días, se apaga. Ancira fue extraditado a México y encerrado. Para salir, negoció. El 9 de febrero de 2021, el Consejo de Administración de Pemex autorizó un acuerdo reparatorio. El 19 de abril, un juez federal lo aprobó. Ancira se comprometió a devolver los $216.664.040 del sobreprecio, en 3 pagos, con fecha límite el 30 de noviembre de 2021, 2022 y 2023. Como garantía ofreció el 99% de las acciones del Grupo Acerero del Norte, 4 hornos industriales y 3 inmuebles. Firmó y salió libre. Pagó el primero, $50.040.040, el 30 de noviembre de 2021. Pagó el segundo, $54.166.010, el 30 de noviembre de 2022. El tercero, $112.497.990, vencía el 30 de noviembre de 2023. Nunca lo pagó. Sigue sin pagarlo hoy. Y fíjate en las fechas, porque encajan de una manera que da escalofrío. El segundo pago se hizo el 30 de noviembre de 2022. Ese mismo mes de noviembre, la Comisión Federal de Electricidad le cortó la luz a la planta de Monclova. Y 23 días después, el 23 de diciembre de 2022, salió la última colada continua de acero de Altos Hornos de México. La empresa se apagó pagando la multa por el negocio que la mató. Lo que vino después ya no fue industria. Fue liquidación. AMSA y su minera, Minera del Norte,
entraron a concurso mercantil en 2023 buscando reestructurar la deuda. Los trabajadores dejaron de cobrar su sueldo. En marzo de 2024, la empresa anunció un convenio con el gobierno federal para aplazar el último pago a Pemex, y en el mismo movimiento Alonso Ancira renunció a la presidencia del Consejo de Administración junto con otros consejeros. El fondo de inversión estadounidense Argentem Craig Partners entró al capital y se quedó con la mayoría de las acciones, con un plan de reactivación escalonada que contemplaba miles de millones de dólares de inversión. No alcanzó. No apareció el comprador. El 6 de noviembre de 2024, la jueza Ruth Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia de concursos mercantiles, declaró de oficio la quiebra de Altos Hornos de México. 2 prórrogas de 90 días para llegar a un acuerdo con los acreedores se habían agotado sin resultado. La resolución ordenó al síndico enajenar los bienes y derechos de la empresa para pagar hasta donde alcanzara. 82 años después del Alto Horno Guadalupe. Los números de lo que quedó debajo son estos. Unos 20.000 trabajadores directos sin salario desde hacía casi 2 años. Más de 1.600 acreedores reconocidos. Alrededor de 200 empresas locales de Monclova que vivían de facturarle a la planta, arrastradas al mismo hoyo. Y una región completa. Aproximadamente 70.000 familias en la región centro y en la región carbonífera de Coahuila que dependían, de forma directa o indirecta, de que esa planta encendiera. 14 trabajadores murieron esperando el pago de su liquidación. Y la subasta, que era la última esperanza para que ese dinero llegara, tampoco funcionó. El 27 de febrero de 2026, AMSA y Minera del Norte se pusieron a la venta como una sola unidad productiva indivisible, con un precio de salida superior a $1.127 millones. Se registraron 3 interesados: Fintech, del empresario regiomontano David Martínez, Argentem Craig Partners, encabezada por Dan Charman, y Lance, del ingeniero coahuilense Ángel Efraín Rodríguez. De los 3, solo uno calificó como postor. Y al final no presentó la garantía de seriedad. La subasta quedó desierta. En marzo de 2026, el grupo Afirme, uno de los acreedores, anunció el remate de plantas y equipos de AMSA en Monclova y en Pachuca. Ya no como empresa. Por piezas. Al día de hoy, agosto de 2026, el Juzgado Segundo de Distrito autorizó la convocatoria para una segunda subasta y el proceso sigue abierto. Los extrabajadores, agrupados en el Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AMSA, están analizando denunciar a la Sindicatura de la Quiebra por presuntas irregularidades en la contratación de servicios legales y administrativos, porque cada peso que se gasta ahí es un peso menos de su liquidación. Julián Torres Ábalos, que preside ese grupo, lo dijo sin adornos: el síndico no se está conduciendo como debe, y eso los perjudica. Y hay un dato que resume el país entero mejor que cualquier análisis. Cuando el juzgado exigió al síndico transparentar en qué se estaban gastando los recursos de la quiebra, salió a la luz la nómina de los llamados empleados esenciales. 7 ejecutivos de AMSA cobraron 681.888 pesos en una sola quincena. El mejor pagado se llevó 165.491 pesos. 15 días. Mientras miles de obreros llevan más de 3 años sin cobrar un peso. ¿Y las personas que firmaron la operación de $275 millones? Alonso Ancira Elizondo está libre. Fue captado en San Antonio, Texas, donde reside. Debe todavía $112 millones a Pemex del acuerdo que firmó para salir de la cárcel. Emilio Lozoya Austin cumple prisión domiciliaria desde febrero de 2024, y su proceso penal por el caso agronitrogenados lleva meses paralizado por apelaciones que su propia defensa promovió. En julio de 2026, su hermana Hilda Lozoya enfrentó su proceso en libertad condicional, con brazalete electrónico y firma quincenal, acusada de ser beneficiaria final de $3.4 millones. Ninguno de ellos ha pisado Monclova. Esta historia tiene un patrón, y conviene nombrarlo con precisión porque se repite en México cada vez que cae una empresa así. Altos Hornos de México nunca fue una empresa que dependiera del talento de un dueño. Dependía de una planta física, hornos, molinos, minas, un ferroducto de 295 kilómetros, un contrato colectivo y 22.000 personas que sabían operarlo. Eso lo construyó el Estado mexicano durante medio siglo con dinero público, y se entregó en 1991 por $145 millones a un grupo que lo pagó con deuda. Lo que siguió fue una empresa que aprendió a vivir de los huecos legales. 17 años congelando acreedores bajo una ley sin plazos. Un exilio en Israel para esquivar al fisco sin soltar el control. Un acuerdo reparatorio que sirvió para abrir una puerta de celda y del que faltan $112 millones. Cada uno de esos movimientos fue legal, o al menos se defendió como legal. Y todos juntos vaciaron la empresa por dentro mientras por fuera seguía saliendo acero. Cuando el acero dejó de salir, ya no había nada debajo. Hoy Monclova sigue ahí.
La estatua de Harold Pape sigue de pie sobre el bulevar que lleva su nombre, con la placa que dice que hizo de México su segunda patria. El Museo Biblioteca Pape sigue abierto. Los Altos Hornos siguen parados contra el cielo del desierto, visibles desde cualquier punto de la ciudad, apagados y fríos, esperando a que un juez decida si se venden completos o en pedazos. Un horno que había estado muerto 21 años en Missouri revivió en Coahuila en 1944 y dio de comer a 4 generaciones. Un negocio de $275 millones por una planta de fertilizantes oxidada lo apagó. Si trabajaste en Altos Hornos, si tu papá o tu abuelo entró por esa puerta, si eres de Monclova, de Frontera, de Castaños, de Sabinas, de Nueva Rosita o de San Buenaventura, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Dinos el departamento, el número de sección, el año en que entraste y si te pagaron o sigues esperando. La gente que estuvo adentro de esa planta sabe más de lo que se perdió ahí que cualquier resolución judicial. Suscríbete, porque este archivo de las empresas que construyeron México apenas le estamos armando, y en el próximo video vamos por otro gigante mexicano